esta decisión de acatar el juicio tiene que ver con su convicción eh, de vivir en verdad, ¿no? Como, o sea, digamos, si acato, digamos, si no acato más bien esta sentencia y me voy, me escapo, de alguna manera es como claudicar en la certeza de mi empresa, ¿no? Y en el valor de mi labor, ¿no? Exactamente. No, yo creo que que, eh, o sea, su muerte, o sea, él muere por lo que cree, por la verdad algunos le dicen la verdad del concepto, ¿no? O sea, es la verdad que él defendía, son verdades que se dan hoy mismo estamos discutiendo lo que Sócrates está discutiendo en ese momento. Entonces, estamos todavía discutiendo lo mismo y tomando sus conceptos. ¿Por qué? Porque él entiende que la verdad es trascendente y no inmanente, y va a quedar más allá de lo que nosotros tengamos que, o sea, más allá de la generación y de todo lo coyuntural. Y eso también es algo muy importante dentro de la filosofía, porque la filosofía nace como amor a la verdad. O sea, si bien Pitágoras es el que nombra la palabra filosofía, o sea, los nombra los filósofos, ¿no? Como aquellos que aman y buscan la verdad. eh, Ese amor por la verdad tiene que tener un sentido correcto de verdad también. Porque pasa que el Protágoras, por ejemplo, un gran sofista, él decía que esa verdad estaba en la perspectiva que tiene cada uno de la realidad. ¿Me entendés? O sea, todo es verdad y mentira en función de cómo yo lo estoy viendo. ¿Sí? Y ahí está el problema. El problema es ser lo suficientemente humilde, y acá hasta se podría dar paso a Platón y Aristóteles, porque ellos fueron lo suficientemente humildes como para entender que la realidad estaba en otro lado y no en uno mismo. Y creo que ese es un gran paso de la humildad. Eh, Básicamente nosotros cuando estamos tratando de definir la realidad en función de nuestros propios pensamientos, estamos pecando de soberbia. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo por eh, dejar de a un lado nuestros prejuicios y tratar de ir a las cosas mismas, cuando esas cosas nos hablan, tratar de recibirlas de la mejor manera para poder decir qué es lo o sea, decirle al mundo, porque nosotros siempre en el lenguaje estamos transmitiendo, ¿no? Decirle al mundo lo que está diciendo el mundo, justamente. Decirle a las otras personas lo que está diciendo la naturaleza. Bueno, es bastante interesante porque hoy por hoy no se, está bastante, podríamos decir, ha claudicado esta búsqueda de la verdad de esta manera, en gran Mm. parte, sobre todo de la academia, ¿no? La academia hoy pretende hacer definiciones por fuera de la realidad y luego ajustar la realidad a las definiciones que han hecho previamente. Y bueno, así no funciona, digamos. Eh, y, y bueno, y eso ya tiene que ver más con el poder, ¿no? Que también ha sido un tema platónico y socrático. Y eso es súper, como tú dices, ¿no? Es súper relevante, ¿no? Esta empresa de Sócrates y de Platón y de Aristóteles, porque justamente ahora, eh, no solo en la academia está sufriendo un ataque frontal, esta idea de la realidad, ¿no? Como algo externo, Ujú. sino, digamos, claro, esto ha trascendido y han sido muy exitosos, digamos, las personas que han estado promoviendo esta forma de ver el mundo y ha de alguna manera influido a toda una generación. Que eso es un poco, digamos, por un lado el tema de la subjetividad como lo fundamental, ¿no? Digamos, lo que Sócrates diría, esta tendencia natural que tenemos a engañarnos, el mensaje ahorita sería que abraza todos esos engaños son la verdad, ¿no? Todas esas ilusiones que te haces de ti mismo y no importa, ¿no? No cuestiones nada, ¿no? Si lo piensas y lo sientes es verdad, ¿no? Y claro, hacia el exterior también es como
vamos a generar un discurso, una teoría, una narrativa, y la vamos a repetir hasta que la gente piense que es verdad, sin importar, digamos, a quién daña a largo plazo. Siempre, sabíamos, yo he tenido muchas de estas discusiones justamente en ese contexto académico, ¿no? Cuando alguien hace, cuando yo, ¿no? Digamos, en momentos en los que he querido apelar a la realidad, ¿no? Siempre me responden con ¿la realidad de quién? ¿No? Claro, y eso es como, a mí me resulta súper confundido, no sé por no llamarle otra cosa, porque claro, la realidad no es de nadie, ¿no? La realidad es eso que te castiga cuando te equivocas, digamos, por ponerlo de algún modo, ¿no? Es eso que, no sé, es cuando no juntaste suficiente grano en el granero y llega el invierno y se te acaba la comida y te mueres de hambre. Esa es la realidad, ¿no? Digamos, la realidad es, digamos, cuando te caes y te golpeas, te duele, ¿no? Y no importa cuánto pienses que pues no te va a doler cuando te estrellas contra superficies duras, digamos, la realidad está ahí y, y no perdona a nadie, digamos, ¿no? Y en la medida en la que nos distanciamos de, y además, digamos, y claudicamos en nuestro intento de aprender la verdad, pues cada vez estamos más expuestos a dañarnos a nosotros mismos, ¿no? A caer en errores catastróficos que nos dañan, ¿no? Es, es un gran problema de hoy el hecho de negar la realidad. Lo que sí es cierto, que yo creo que es lo que se confunde en general, es que todos sí tenemos una percepción diferente. Mal o bien, tenemos ciertas percepciones, sobre todo en términos de, bueno, ya volviendo, por ejemplo, un poco al libro de Psicología Humana, de alma, ¿no? O sea, nosotros tenemos percepciones diferentes de nuestro propio ser, nuestro propio yo, el yo del otro. Ahí como que esa realidad no está tan presente, o sea, no es tan fácil de discernir. Y claro que ahí es donde se presta este juego de que no existe la realidad. Pero si hay realidad, por ejemplo, cuando yo tomo una piedra, es algo bastante real, pero y es muy poco discutible. Nosotros tenemos distintos tipos de realidad, o sea, la realidad tiene distintos aspectos y grados, podríamos decir, y que esos grados no todos son tan apreciables o tan fácilmente apreciables. En ese sentido, tenemos que entender que el alma humana es bueno, Dios, podríamos ver a todos los aspectos metafísicos, la libertad, la justicia. Por eso es eso lo que se discutía tanto, ¿no? En la Grecia, porque Sócrates peleaba tanto por ello. Entonces nosotros tenemos esos grados de realidad que tenerlos muy presentes. Y, y claro, y ahí es donde se da la discusión. Entonces, pero muchas veces uno piensa que porque puede discutir ciertos grados de realidad y piedra y el árbol sigue siendo el árbol, y lamentablemente la biología humana sigue siendo la biología humana. Y hay cosas que no se pueden discutir como si otros conceptos. Entonces, por ahí es importante que entendamos estas cosas porque si no, pensamos que todo lo podemos de alguna manera problematizar de la misma manera. O sea que todo está abierto a la problematización en el mismo sentido y no es así. No es así, hay cuestiones que de alguna manera ya están resueltas, ¿no? Sobre todo en términos reales. O sea, a ver, el agua sigue hirviendo a la misma temperatura y aunque no nos guste.